Proyecto de investigación asociativa Despatriarcar y Descolonizar desde el sur de Chile. Género e investigación en la formación inicial docente presenta La Manzana, Saberes para Investigar y Crear, conducido por las profesoras Rubí Carreño y Ainhoa Vázquez. Un espacio donde se explorarán temas fascinantes sobre investigación, contingencia y creatividad. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a quienes nos están escuchando. Estamos en nuestro programa La Manzana, Saberes para Investigar y Crear, parte de este proyecto GIFID que se aloja acá en el sur de Chile, en la Universidad Austral, que se llama Despatriarcar y Descolonizar desde el sur de Chile, Género e Investigación en la formación inicial docente. Yo soy Ainhoa Vázquez Mejías y estoy aquí con mi colega, amiga y también locutora Rubí Carreño. Hola, ¿qué tal? Para un nuevo programa. Así que voy a dejar aquí a Rubí para que nos cuente con quién tenemos el gusto de conversar hoy día, una gran invitada. Sí, se me harían pocas las palabras, pero quizás darle espacio al corazón, que en mi caso, bueno, después voy a decir eso. Quizás esta parte va a quedar en postproducción. No, porque la última novela de nuestra invitada tiene esa palabra ahí entre medio, entonces, sí. Pero no nos adelantemos. Pero sí dejaré hablar a mi corazón y es una persona que yo admiro, que quiero, que respeto, que escucho su voz y ya me da una felicidad enorme. Se trata de la enorme poeta Adriana Paredes Pinda, quien además es Machi, Autoridad Ancestral Mapuche, y doctora en Ciencias Humanas de la Universidad Austral. Entonces, claro, uno podría hablar media hora sobre su obra y su producción, pero la idea es escucharla a ella y quizás también decir que este cariño no solamente se aloja en mi corazón, sino que en el de muchas poetas y escritoras mapuche recientes como Daniela Catrileo, quien siempre la menciona en todas sus intervenciones públicas. Y es un referente, por supuesto, para todos nosotros, como profesora, como poeta, como escritora. Y también como teórica de la literatura, porque tiene 2 libros, Ainhoa, que son sus tesis sobre cómo leer poesía mapuche desde una cosmovisión mapuche. Entonces tiene un valor enorme su trabajo como investigadora. Sí. Bueno, entonces sin más, le dejamos la palabra. Bueno, tiene un montón de libros, ¿cómo no vamos a mencionar sus poemarios? También está Pariazún. Ella es la primera a empezar a circular el concepto de una lengua champurria o de una literatura champurria. Eso ya también hablaremos. Sí, espero. Es que como todos los grandes escritores, y eso incluye lo femenino y lo masculino, ¿cierto? Hasta el momento, hasta que no se diga lo contrario, Adriana es también una teórica. Sí. Y va a ser muy interesante, yo creo, escucharla, qué es lo que atraviesa todas estas palabras que ella prefiere, ¿cierto? Como autoridad ancestral, como teórica, como profesora, como amiga. También como poeta y ahora sí voy al principio, que es su última novela, Llankapiuque, y bueno, le damos la palabra ahora a la queridísima Adriana Paredes Pinda. Hola, Adriana. Mari. ¿Cómo están ustedes? Un gusto. Gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, estamos muy contentas de que estés con nosotras. Espero que tengamos una conversación bien entretenida e interesante. Y vamos a partir con nuestras preguntas de rigor de este podcast. Y una de las primeras preguntas que te queríamos hacer, Adriana, es si tú te sientes una desobediente, ¿a qué has desobedecido en este camino? Es una pregunta que le hacemos a todas nuestras entrevistadas.
Es una pregunta tragicómica. O sea, creo que la respuesta igual es una paradoja. No sé si hay alguien completamente desobediente en estos tiempos. Claro que sí, me siento desobediente. De hecho, he llegado a pensar y a sentirme como muy transgresora en muchas cosas que hago, pero creo que eso es también lo que caracteriza mi existencia en este Mapu, digamos. Entonces, creo que la transgresión en el sentido de muchas veces ir contra una tradición, sea cual sea, significa también una forma de desobediencia existencial o vital. Pero creo que quizás la primera desobediencia con la que he convivido es contra mí mismo. Muchas veces no obedecemos los mandatos propios. Más que desobedecer otros referentes, quizá me preguntaría cuánto me he desobedecido a mí misma o cuánto me he obedecido. Y por eso digo que la respuesta es una paradoja, porque hay muchas cosas que siento que están mal, y contra las que quizá consciente o inconscientemente eh, voy a construir cierta transgresión como un modo de vivir también y como un arte, pero finalmente creo que yendo a lo más profundo de la psique siempre hay ciertas dimensiones del ser que siguen siendo obedientes por una construcción cierto colonial y patriarcal de la vida que está arraigada y arrojada en nuestra osamenta, en nuestra psique, en lo más profundo del ser. Y por eso digo que la respuesta es una paradoja. Muchas gracias. Has puesto otra variable que son las desobediencias a uno misma y al propio deseo que uno tiene, ¿cierto? Eso no nos había tocado hasta el momento, esa respuesta. Pero en esas otras transgresiones o esas desobediencias de las tradiciones o de los contextos, ¿a quién crees tú que ha beneficiado esa transgresión? O si es que ha beneficiado a alguien que tú seas desobediente. O sea, lo primero decir que la transgresión es necesaria. Tiene que existir, es parte de la vida, del equilibrio. O sea, no puede haber una norma sin transgresión. Y eso es no solo histórico, sino que es como parte de la esencia del vivir, creo yo, de la vida. Y creo que de alguna manera el arte de la transgresión quizás no da su fruto de inmediato, quizás en el presente más inmediato, sino que es una semilla que de alguna manera recorre el mundo, se esparce y crece de maneras muy inesperadas también. Entonces creo que ese beneficio, cierto, entre comillas, que se pudiera considerar de la desobediencia vital, eh, es un beneficio también ambiguo, paradojal, porque finalmente he llegado a entender, de lo poco que entiendo de la vida, eh, que hay muchas cosas que no se pueden afirmar ni hay mucha certeza. Entonces, aquello que para algunas personas puede ser muy beneficioso, quizá para otras es muy destructivo. Entonces, creo que estas transgresiones para mí han sido el arte de mi propia vida y me han generado mucha alegría, pero también me han generado tristeza. Entonces, no hay tampoco un beneficio absoluto, pero creo que sí son parte y necesarias. De hecho, si hablamos de las mapus, ¿cierto? Por ejemplo, desde el pueblo mapuche, desde la filosofía mapuche, yo me he dado cuenta que si bien existe este ordenamiento de la vida, con normas que nos dicen cómo vivir, para, cierto, mantener este ideario mapuche que es el equilibrio posible, si bien existe este conjunto de normas, también existe eh, aquello que se le opone, porque esa es la ley, la oposición complementaria. Entonces, obviamente, en relación a este conjunto de normas también siempre está el conjunto de transgresiones posibles, pero existen porque también es permitido, el MAPO lo permite.
la existencia lo permite, de otra forma no existirían, creo yo. Al final todo está dentro de este sistema de vida. Entonces, si es beneficioso o no, yo creo que nunca va a ser absoluto Ujú. y solo se puede ver en el tiempo esa semilla que va creciendo, madurando y finalmente se siembra de maneras muy inesperadas y muy sorprendentes a veces. Sí, y en este camino que tan difícil de la desobediencia, ¿has sentido que has tenido gente que te ha ayudado a desobedecer o no, o al revés, o a ser más obediente? ¿Cómo ha sido este camino con las otras y otros? O con tus propios llamados, porque desobedecer o no tiene que ver con un deseo, con lo que uno quiere lograr, ¿cierto? En algún, para uno o para una y para los demás. Entonces, eso, si has tenido apoyos en este camino tuyo como investigadora, como profesora, como poeta, como autoridad ancestral, ¿en qué te has apoyado? Bien, creo que sí ha habido apoyo, pero también creo que los apoyos no son permanentes. Así como ni los afectos son permanentes, ni las relaciones humanas son permanentes de una sola forma, son bastante, creo yo, esquivas o quizá bastante complejas. Entonces sí he tenido apoyo, también he tenido odio, también he tenido cariños, afectos. eh, Creo que todo es muy efímero finalmente. Pero de esos efímeros también se construye ese apoyo, de esos efímeros se construye esas escasas relaciones que finalmente hacen que lo que hacemos también haga eco en otras vidas y no quede Ujú, solo para nosotras mismas. Em, y siempre he creído, como me dijo una vez un estudiante, profe, me dijo, es que usted no sabe lo que ha sembrado aquí, porque de repente trabajar en una universidad o en una institución genera muchas contradicciones también ujú, en este mandato de la desobediencia del que estamos hablando, ujú, y también genera angustias vitales respecto al preguntarse qué hago aquí, para qué y por qué. Eh, por eso decía que no se ven los frutos de inmediato. Yo llevo 11 años en la Universidad Austral y he visto pasar ya estudiantes que se han ido, se han titulado, otros no, pero he visto ya más de una generación de jóvenes que han estado allí ujú, y que con quienes he podido crecer, crear, aprender también, interactuar, y que ya no están. Así como estoy viendo jóvenes que van llegando y que son nuevos y nuevas para mí también, en esto de establecer relaciones. Entonces, ujú, creo que el primer apoyo para mí son estos y estas estudiantes, es decir, esta gente joven, ¿cierto? Estos y estas hueches que están ahí y con quienes yo puedo crecer, nutrir, comprender, sufrir, amar, odiar en conjunto, pero también son relaciones efímeras que dejan profundas huellas en los afectos, sí, claro, pero siguen siendo efímeras. Yo no sé si porque soy escritora, quizá, porque pertenezco al país de la y los poetas, quizás, no sé, pero tengo una visión bastante solitaria del humano ujú, y los apoyos que encuentro por eso los concibo de esa manera, bastante efímeros. No significa que no sean profundos o verdaderos, no tiene que ver con la verdad o no, tiene que ver con la permanencia, que creo que la impermanencia finalmente es como la ley de la existencia. ujú, Pero además de mi estudiante, obviamente hay personas adultas como yo, ¿cierto? Que aprecio mucho. Bueno, Ruby es una de ellas. em, y otras colegas por ahí, la Estefanía, Claudia, no sé, que son, al menos en la Austral, que son personas que Debbie, que yo estimo y quiero harto, y que de alguna manera han permanecido en mi vida por hartos años. Y bueno, respecto al mundo mapuche, es una relación bastante compleja porque cuando tú no respondes al estereotipo esencialista de un rol, obviamente eres materia de muchas disputas ujú.
en respecto a las construcciones del sentido y de lo que tú eres, de lo que no eres, sobre todo porque los roles tradicionales están siempre en el Vox Populi y están como en el gran juicio, en el gran tribunal del mundo mapuche, y donde todos los roles, no solo el de Machi, siempre están retroalimentándose del juicio público. Pero no es porque sea algo contra mí, sino porque así es el tema del rol y del don. Siempre están en el escrutinio. Y obviamente cuando hay una persona, aparece una persona con un rol tradicional, pero que de alguna manera desencializa esta figura, esta imagen, este estereotipo en la psique colectiva de un pueblo, obviamente que eso causa también todo un debate respecto a lo que es y lo que no es. Y bueno, mi vida ha sido en el fondo también vivir en medio de esta disputa epistémica respecto a lo que yo soy y a lo que el mundo mapuche dice que soy o que no soy. Ha pasado hartos años desde eso. La disputa sí, que nunca se va a resolver, pero a mí ya no me genera gran afectación, más que la capacidad de analizarla y comprenderla y entender por qué sucede. Ese proceso humano de llegar a entender y ya no sufrir o ya no sentir tanto, igual lo estoy viviendo. O sea, ahora puedo comprender desde quizá una altura, una profundidad mayor, por qué los roles tradicionales viven en este juicio. Y yo creo que tiene que ver con porque el don contrae o conlleva una responsabilidad demasiado grande. Y esa responsabilidad obviamente de algún modo tiene el peso de una sociedad. Entonces yo lo entiendo así y lo puedo comprender nomás, pues más que eso no puedo hacer porque el debate no va a cesar porque yo lo entiendo. Y el otro gran apoyo que yo tengo en todo lo que hago, obviamente, es mi familia que son mis 3 hijos, mis 2 hijas, mi hijo y mi nieta Ujú. en este momento. Y también mi yaya, mi yerno y mis yernos, tengo 2 yernos, y en ese punto, de alguna manera, yo construyo esta familia más cercana a la Mushuya, ¿cierto? Y ellos son mi fortaleza también, y son esa casa en que yo puedo encender el fuego con cierta certeza, y quizás son los grandes afectos que siento que no van a desaparecer como los otros. Ujú. Qué bello. Hermoso. Muchas gracias por tus respuestas. Adriana, bueno, queríamos preguntarte un poco también respecto a tus investigaciones y tu trabajo creativo. Y bueno, en realidad nosotras no sabemos bien quién es nuestro auditorio, quiénes son las personas que nos escuchan, pero sí queremos saber que bueno, sabemos que hay cosas que son súper importantes de conversar y de que nos puedas contar también. Entonces, yo que te quería partir preguntando por el concepto de champurria, si nos puedes un poco explicar este concepto, que de repente es medio difícil para la gente entenderlo. Sí, bueno, yo la primera vez que escuché el concepto champurria fue cuando estudiaba en la UFRO, tenía 19 años. Mm. Bueno, cuando yo llegué a estudiar a Temuco, desde Osorno, desde la Huillimapu, me encontré con un mundo mapuche súper duro y súper crudo y súper em, fuerte también, pero también muy herido y muy traumatizado por el despojo, el colonialismo, el sufrimiento, en fin. Entonces yo me metí un poco a la organización estudiantil mapuche, porque había cierto que accionar. Y ahí conocí muchas personas mapuches jóvenes como yo, la mayoría de los mapu, de espacios tradicionales mapuche, unos cuantos éramos nomás del Guarria. Y ahí fue que entre mis compañeras y compañeros que estaban ahí de la universidad, mis lamien, mis lamuen, comencé a escuchar este concepto de champurria. O sea, yo lo escuché en mi infancia, por ejemplo, cuando mi abuela cocinaba cosas, decía esto es champurriado, que, que está todo mezclado, decía, ay, ahí ya había una noción de los champurria en la cocina, en el hogar, ¿cierto? Pero luego llego a la universidad, a este espacio de organización estudiantil mapuche, y era una palabra muy frecuente, y de hecho, cuando me saludaban y me preguntaban mi cupán y mi tugún, me decían, ah, tú eres champurria. Y yo me daba cuenta que obviamente cuando me decían eso había cierto desprecio en ese aire, ¿cierto?, que emana la respuesta, había cierta desconfianza quizá. Pero yo era muy tímida en ese tiempo y tampoco preguntaba mucho.
y empecé solamente a escuchar recurrentemente que a mí y a alguna otra ñaña o lamuen que veníamos también y que éramos, digamos, de padre o madre huinca, mapuche, nos empezaban como a clasificar en estereotipización, ¿cierto? Mapuche, y ya éramos champurria, no éramos mapuche. Y bueno, después empezamos como organización a salir a territorios y ahí conocí también personas mapuches mayores y obviamente tenemos que presentarnos según el protocolo, ¿cierto? De las MAPU, decir tú de dónde vienes, tu nombre, en fin. Y claro, nuevamente, champurria. Entonces empecé a entender que de algún modo los champurria era una clasificación de la sociedad mapuche. Eh, y era una clasificación bastante peyorativa en esos tiempos, porque en el fondo causaba mucha desconfianza. Entonces una vez una papá y una persona mayor me dijo, que tú eres champur, eres una polilla. Y yo quedé muy impactada, porque yo era muy joven además. eh, y yo le pregunté por qué. Y me dijo, no, es que tú tienes que entender que no se puede confiar en quien tiene dos corazones. Y eso esa explicación me pareció a mí muy profunda. eh, y de alguna manera creo que esa explicación hizo que en mí entrara un ferviente deseo de entender los champurrias y de entender qué era yo entonces. Se lo debo a esta ñaña viejita que me dijo eso y que casi me escupe. Yo le debo esta gran reflexión. Eh, y bueno, obviamente escuchando los relatos de las personas mayores en esos recorridos que hacíamos como huecha estudiante, yo empecé a entender por qué, ¿cierto?, había esta desconfianza hacia los champurres. Tenía una razón, una explicación histórica. Y no era una cosa antojadiza, como yo quizás pensé en un primer momento, con la emoción dolida, digamos. Pero ese concepto quedó dando vuelta en mí, porque finalmente, como hablamos con mi hija Calfu Malén, todas las personas tenemos este anhelo de reconocimiento, ¿cierto? Este anhelo de ser reconocidas como parte de familia, hogar, ruca, mapu, lo que sea, pero hay algo en nuestra naturaleza que nos lleva a querer esta calidez, este abrazo, el mirarnos en los otros y en las otras, y cuando eso no lo tienes o se te niega, obviamente crece en ti una angustia vital, ¿ya? Entonces, lo primero que me generó a mí este concepto en mi juventud fue el concepto de desarraigo, de no tener un lugar en el mundo. Y conversé con otras ñañas champús y decía, claro, o sea, no somos nada, ni chicha ni limonada, como dice, porque no somos mapuche, no somos huinca, no estamos aquí, no estamos allá. Y empezó a crecer en mí este anhelo fervoroso, yo diría, de reivindicar mi posición en el mundo, mi lugar de enunciación, quién era yo. O sea, esta reflexión de los champurria nace de las vísceras, del desprecio fundacional que genera el no reconocimiento de las personas como yo en la sociedad a la que creemos pertenecer, a la que decimos pertenecer y a la que queremos pertenecer. Y ahí nace esta construcción, pero si ustedes me preguntan qué es, la verdad que tampoco lo tengo muy claro a esta altura. Hay un concepto que lo encuentro súper lindo, que es el de quimera, que de repente lo menciono, la quimera griega, digamos, ¿ya? Eh, esta cosa como injertada, ¿sí? Pero que finalmente no es, no se puede ubicar en ningún mundo. Eh, y eso también genera quizá esta desolación existencial en este tipo de seres, eh, en el sentir que no perteneces al final, no tienes pertenencia. Y por eso yo empecé a crear este concepto, o no lo creé, más bien dicho, a entenderlo y a construirlo de alguna manera o a reconstruirlo. Y llegué a la conclusión que si bien no tengo muy claro qué es los champurria, ni es cuinca ni es mapuche, en un punto, pero en un punto llega a ser mapuche, pero no es un mapuche esencialista ni romantizado, que yo jamás podría ser, obviamente. Entonces, no sé muy bien lo que es los champurras, la verdad. Pero sé cómo nació, sé que nació de mi tripa dolida. Muchas gracias. Es hermoso de todas maneras todo lo que nos cuentas, porque hay harto dolor ahí, pero también hay esperanza en el tratar de entender, pues, ¿no?
Es bonito. Y también pensando en otras experiencias como para incorporar a más personas, también esto puede ocurrirle a estudiantes que son primera generación en la universidad o sienten que este es un territorio extraño, ¿cierto? Y puede ser un apoyo también pensar que otras personas sí han construido su propio lugar desde su escritura, desde sus investigaciones, desde su práctica como profesora, que porque me preocupa un poco que a muchas entrevistadas han dicho, no, mi familia es mi punto de apoyo, y no todo el mundo tiene una familia tan apoyadora, digámoslo así eufemísticamente. A veces todo lo contrario. Entonces también es interesante ver dónde uno puede ir poniendo el pie y constituyéndose como un sujeto que escribe, o a lo mejor desde la propia escritura irse constituyendo en sujeto. No sé cómo lo ves tú, cómo lo ve usted. No sé si quiere que le diga Adriana o Machipinda o las dos. Me acuerdo que una vez estaba conversando con el profe Sergio Mancilla Ujú. de dramas existenciales, poéticos y literarios. Sí. Y me dijo algo que yo era más joven, y me dijo algo que ahora me hace mucho sentido. Me dijo, mira, Adriana, uno puede tener muchos dramas con que si pertenece o no pertenece, pero al final a lo único que pertenecemos los escritores, me dijo, es a la patria de los escritores. Ese es nuestro país, me dijo. Claro, el Hermoso. concepto patria lo puedo refutar, pero Ujú. al final el sentido de lo que me dijo, ahora, ahora yo creo que lo comprendo. O sea, eh, creo que sí, creo que ahí pertenezco. Finalmente, ese es mi tú. Ese es Claro. mi territorio, y no, Ujú. no hablo solo de las personas que escriben, crean, cantan, en fin, porque no hablo solo de la escritura letrada, ¿cierto? Hoy, sino que Ujú. esas voces también que vienen de cientos, miles de años, o sea, pertenecemos allí, a todas estas, y especialmente a estas mujeres. Yo me siento perteneciente principalmente a mujeres que escriben, que cantan, que viven lo poético del mundo, lo trágico del mundo, lo cómico del mundo, en fin, a través de su arte, pero me siento perteneciente a ese espacio de creación, en el fondo universal, que viene de muchos lugares, de muchos espacios y de Ujú. muchos tiempos. Creo que a esas voces, a esos espíritus, a esas apariciones yo pertenezco. Y ese es mi único arraigo finalmente. Y obviamente sí, mi trabajo docente acá en la universidad me ha permitido establecer muchos lazos también de afecto con muchos jóvenes, muchas jóvenes, eh, muchas de las cuales he adoptado como hija casi. Ujú. Y claro, es cierto, eso también nutre el piu, que el espíritu, y eso de alguna manera hace que la vida se convierta en algo más que construir, como dice Rubí, cierto, una familia, porque el concepto de familia también es bien hegemónica, como dice mi hija por ahí, y por lo tanto pueden haber familias mucho más grandes, que no están solo unidas por la sangre Ujú. directa, porque en sentido estricto venimos de las mismas sangres finalmente. Entonces, yo sí me siento parte también de este hogar, de este Cuchalhue, de este fogón de voces creadoras universales del mundo. Y también me siento parte de esta juventud, por decirlo así, de Ujú. esta diafandad, de esta belleza que es la juventud, Ujú. la vida naciente. Creo que también soy parte de todo eso, y por eso me llevo muy bien también con mis estudiantes. Tenemos relaciones muy lindas, y muy desobedientes en conjunto también muchas veces. Sí, es una alegría escuchar a alguien que se dedica a enseñar lo que es un decir, como sabemos, y que le gusten los jóvenes, porque yo siempre pienso, si no te gustan los jóvenes, mejor dedícate a otra cosa. Es fácil. Y lo otro como comentario es que también para las personas que nos escuchan, que claro, que el saber viene desde distintos lugares, no está ni remotamente alojado solo en los libros. Pero también es muy bonito pensar que la identidad la podemos construir así, pues, a través de la creación y a través Pero de la claro que sí. investigación, porque también da harta esperanza de pensar que lo que tú estabas diciendo, que no toda la gente tiene la misma familia
apoyadora y comprometida, pero que al final uno se va construyendo en esas pasiones y en esos cariños que van surgiendo por la investigación, por el amor al saber, por la creación. Y en ese lugar muchas profesoras cumplen esos roles maternos también. También. A propósito de lo que dices, Adriana, de haber, entre comillas, adoptado a alguna de tus estudiantes. No siempre se encuentra el reconocimiento en el papá o la mamá, pero sí como profesores y profesoras podemos dar ese apoyo, ¿cierto? Esa valía. Entonces es muy lindo escucharte y bueno, recordar que también yo te he visto pintando murales en la Austral con tus alumnos, que te escuché en tu podcast, en tu programa de radio en algún momento, y que te he visto también como activista en la calle, ¿cierto? Y entonces es muy bonito también saber que hay una persona que se atreve a ocupar todos los espacios y eso también es muy motivador. La gente en esta cuestión de ser especialista en algo es como diría la monogamia, pero quizás podría ser mal interpretado. Pero saber que tu palabra también puede atravesar distintos espacios es muy, muy esperanzador. Y te quería preguntar algo que está en tu tesis, no sé si de magíster o doctorado, no recuerdo, pero tú hablabas del Cutrán occidental, del Cutrán del conocimiento occidental. No sé si te acuerdas o tengo que dar algún detalle más. Sí, es que el concepto de Cutrán es bien transversal en realidad a ambas sociedades, pues, mapuche y Winca. Eh, yo he llegado a la conclusión que el gran Cutrán occidental es la codicia. Uh-huh. La codicia, Uh-huh. esta obsesión de poseerlo todo, y que ya lo tenemos súper claro los pueblos originarios desde 1400 y tanto, ¿cierto? Uh-huh. Como dice, bueno, les voy a contar que les voy a hacer un spoiler, que está escribiéndose el segundo libro de Yanka Piuqué, de mi novela, Uh-huh. ¿cierto? Y hay una personaje que se llama Shilpila, que ella existió, fue una machi que tuvo un duelo con Moraleda por allá por el 1500 en Chiloé, de la que se habla en el libro. Y Shilpila dice en este segundo libro, que está inédito aún porque se está construyendo, dice que ella logró entender después de mucho tiempo, porque ella era una machi, pero conoce a un brujo Winca, Moraleda, ¿cierto? Que viene Uh-huh. de las Españas, y se va a tener un duelo de magia en el fondo. Entonces ella trata de entender por qué ella está tan interesada en la magia de Moraleda si ella tenía su gran magia, sus grandes poderes, por qué estaba tan atraída por la magia de este Winca que llega, ¿cierto?, a cartografiar las islas en esos años. Y ella llega a una conclusión muy interesante que tiene que ver con esto del Cutrán occidental, y ella en algún momento dice que entiende, ¿cierto?, que esta magia tiene algo que ella no conocía y que eso es lo que la atrae. Y esa magia es precisamente la codicia, el deseo de poseer, Uh-huh. la obsesión, el asedio, ¿cierto? La obsesión de poseerlo todo. Y eso es lo que ella en el fondo quiere ahora. Eso es la semilla que Moraleda instala en ella, ese deseo absoluto de todo, que era la magia, que era una magia, dice ella, muy distinta a lo que ella conocía. Uh-huh. Entonces, ese Cutrán, esa enfermedad sistémica occidental, yo digo civilizatoria, ¿cierto? En el fondo es la raíz de todos los males. Y ese Cutrán cruza todas las esferas, la del Uh-huh. conocimiento, el arte, todo, y de alguna manera se expresa por distintas vías. Creo que no estamos enfermas o enfermos solo individualmente, sino que hay un Cutrán colectivo muy profundo. En el fondo porque se quebraron, ¿cierto?, todos los pactos del buen vivir entre lo humano y la naturaleza, y Uh-huh. obviamente eso ha generado esta enfermedad sistémica o Cutrán en Occidente, y obviamente también en los pueblos originarios, porque no podemos negar que estamos atravesados por un colonialismo que nunca ha acabado, porque yo creo que no ha acabado, que permanece, que muta, que toma formas distintas, Uh-huh. más sutiles quizá, o más grotescas, no sé. Vemos el genocidio en Palestina en vivo y en directo, o sea, el colonialismo toma unas formas eh,
tan perversas y tan grotescas que finalmente no sabemos y no entendemos cómo es posible, o sea, cómo es posible. Entonces, por eso digo, este Cutrán está en todas partes y se encarna obviamente en figuras, se representa en la política, se representa Ujú. en el vivir entre personas, en la sociedad, se representa en la psique, se arraiga en la tripa humana y también es un Cutrán que se instala en la naturaleza, porque la naturaleza construida desde, en este caso, nuestro pensamiento mapuche, ¿cierto? El mapuche Kimun es una naturaleza con vínculo espiritual, no es solo una naturaleza desnuda, sino que tiene significación espiritual y por lo tanto está enferma también por esta relación rota con lo humano, que el humano quebrantado en relacionarse con este ser vivo espiritual que es la naturaleza. Entonces, este Cutrán occidental obviamente atraviesa el mundo mapuche porque estamos en una situación de despojo permanente. eh, pero no es que no haya existido Cutrán previo, o sea, Claro. previo a la colonización, porque las sociedades humanas siempre han vivido en esta diada del equilibrio y la enfermedad, por lo tanto, claro que había Cutrán, solo que el Cutrán que trajo el colonialismo tiene unas dimensiones nunca vistas, esa es la Ujú. diferencia. Y además es un Cutrán que está llevando a los pueblos en general a una crisis civilizatoria de tal envergadura que no sé si esto se había visto alguna vez, o quizás se vivió y lo olvidamos, no sé, pero es absolutamente grave y trágico. Entonces, en medio de todo eso, tenemos que vivir y sentir esta alegría de vivir, esta milagrosa alegría de vivir, Ujú. pero sin perder de vista la tragedia también en la que vivimos. Eh, en general, no hablo solo de Walmap, hablo Ujú. del universo, de la vida en general, de todos los pueblos. Entonces, claro, claro que sí, po, hay Cutrán, hay Cutrán Ujú. sistémico. Tú querías leer algo, ¿cierto? O nosotros te pedimos que leas algo, más bien. Es un deseo compartido. Sí, sí, pensaba compartir alguna lectura breve porque igual es bonito eso, ¿cierto? Sí, Maravilloso. muchas gracias. Bueno, les voy a contar también que estoy creando mucho. Yo no escribo permanentemente, pero paso periodos en que escribo mucho y muy intensamente. Y estoy en ese periodo, en esa etapa hace un tiempo, y estoy escribiendo, tengo varios proyectos escriturales, como 4 al mismo tiempo, y estoy creando, creando, escribiendo, 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 escribiendo como una poseída. Eh, bueno, después se me va a pasar, porque así trabajo yo. Pero estoy en eso, así que estoy bien contenta también por eso. Y les quiero leer em, un proyecto muy lindo y sencillo en el que estoy trabajando. Les voy a leer una página de ese proyecto que es dedicado a mi nieta. Qué lindo. Eh, sí, y es algo súper sencillo, porque es lo que quizás una de las cosas que más me gusta hacer, que es hacer cartas. Y se lo dedico obviamente a mi nieta que se llama Antuam Chai Chai. Así que voy a leer la primera página de este epistolario que estoy creando, que se llama Cartas en pluma colibrí para Antuam Chai Chaico. Carta Quiñetroy, cartas para no olvidar. Tañi Shushu Ayun, Mari Mari, Shum Leimi Pichimalien, Incheta Nucham Kayan Heula. Mawini Mapumo, Chuchu, Welua Yukleini Lepun, Petumo Yelei Mapu, Muleiko, Mulei Lawel, Mulei Menoko Chuchu Anai. Katuklei Tañi Subushushu, Culpa Nientati, Welu Tañi Kegun Wefpai Kantu, Chuchupoyen. Cuando tu abuela era niña gustaba escribir cartas, plumas que enviaban el viento a lugares donde no podía llegar. Pensaba que seguro alguien las leería. Ahora sé que tú lo harás, mi amada Antoine Chaichaiko. Quiero conversarte de demasiadas cosas que no sé por dónde empezar. Imagino que hoy en día poca gente escribe cartas. Pensé que podría escribirlas a mano y crear un libro, un objeto precioso para ti. Pero tú me dirías, Chuchu, este libro antes era un árbol y lo cortaron para hacer el libro. Y tu carita de tristeza me haría pensar si fue una buena idea o no. Pero te digo, Chuchu, que también la guitarra antes de ser guitarra fue árbol. Eso lo dijo un chachita que se llamaba Tahualpa Yupanqui.
y el cupán antes de ser cupán fue lana, de alguna uficha o hueque. El metá o el rally con que hacemos nuestro yeyipún también fueron antes arcilla o madera. Lo que intento contarte es esa ancestral capacidad de todo lo que existe de transformarse y seguir viviendo de otra forma. Por esto mismo las palabras son espíritus inmortales, hadas justicieras, son tan incomprendidas como nosotras, algunas mujeres, algunas ñañas, algunas solitarias. Te cuento, Chuchu, que me gustaría seguir viviendo en mis palabras, que ellas caminen por sí mismas, que se conviertan en abrigos si alguna ñaña tiene frío, que mis palabras sean el ropaje de mujeres que han perdido todo, que sean un caldo caliente en las entrañas de alguna desolada, que se conviertan en cofque para la niña hambrienta. ¿Y sabes por qué? Porque estas palabras no son mías, no me pertenecen. Tienen su propio ñen, sus propios espíritus, como todas las cosas que están vivas, como los bosques, como la lluvia, como el sol, como las piedras, como los bichos más diminutos que te gustan. Estas palabras fueron entregadas por el Mapo a muchas mujeres antes que yo, por eso nunca podrían pertenecerme. Y estas cartas quiero compartirlas contigo porque tú me inspiras a recordarlas. Y te pido, mi Chuchu, que algún día también las compartas con otras ñañas. Felei, Chuchu pinda trai, pinda pichun, riñinahue epe pegun mu. Bueno, esa es Hermosísimo. la primera carta del epistolario para mi nieta. Hermoso. Bellísimo, Muchísimas gracias bellísimo. por compartirlo con nosotras. Muchas gracias. Ha sido un regalo para nosotras Sí, tener la primicia, además. Sí. Infinitas gracias. Muchas gracias. Adriana, ha sido maravilloso tenerte aquí en el programa. Muchísimas gracias por tu generosidad, por tus palabras, por Tu sabiduría, tu sabiduría. tu fuerza. Estamos muy contentas de haber estado contigo y ojalá que lo podamos repetir muchas veces más. Sí, y bueno, los libros de Adriana los editó Editorial LOM, como Uy o Paria Sugun, y también está Yanka Piuque, que lo pueden adquirir por distintas vías. Por lo menos mis estudiantes lo compran por Mercado Libre, no es que le esté haciendo propaganda, ni mucho menos, pero así se puede adquirir. No sé si Adriana sabe otras maneras. Pero lo central es que ya sea lo compren, lo pidan prestado, es que se acerquen a estas palabras que tienen vida y que dan vida, de Adriana Paredes Pinda. Infinitas gracias por todo. Sí, igual a ustedes. Y bueno, decirles que Yanka Piuque nació con las comadronas de Amucán Editoras, que Damsi y Noelia. Mis queridas editoras de Yanka Piuque, ellas también son mis comadronas y bueno, son también parte de esas mujeres que han sido apoyo y afecto en mi vida. Así que un gran abrazo también para Damsi y Noelia. Y bueno, se me olvidó mencionar a alguien muy importante, que es mi pollén. Así que un saludo para mi pollén, Cominao, que anda por ahí en algún monte. Y bueno, cariño para mi Antoine, para mi Calfo, mi Guillem, mi Lafken, para mis queridas estudiantes Alondra, Jaja, Fernandita, Cheo, Carito, Caipillán y bueno, Diego, Camila y tantas otras ñañitas que quiero mucho y que han sido estudiantes míos y mías en la universidad y que son como mis hijos e hijas o nietas quizás. Y un gran abrazo para Claudia, Estefanía, Debbie y para Ruby y para Ainhoa. Ainhoa, sí. Ainhoa, que no la gracias. conocía, ha sido un placer. Ha sido un placer, bueno, espero que nos conozcamos pronto. Muchas gracias, yo siempre dispuesta a conversar. Ruby sabe que me gusta conversar, así que cuando quieran, me invitan, yo feliz. Por supuesto que sí, te vamos a tomar la palabra. Tengo un mandato también de llevar esta palabra a todas partes, así que un abrazo, colibrí, y nos estamos viendo. Muchas gracias, Adriana. Bueno, Peucayal. Y bueno, dejamos invitadas a todas y a todos también, a quienes nos escuchan, a seguir las plataformas de este proyecto que se llama Despatriarcar y Descolonizar desde el sur de Chile, género e investigación en la formación inicial docente, y a seguirnos en nuestras redes. Estamos en Instagram como proyecto-gifid y en YouTube como gifid, y también tenemos una página web donde vamos poniendo todas nuestras actividades y alojamos también nuestro podcast y investigaciones, libros, etcétera. Y es www.despatriarcaridescolonizar.cl. Muchas gracias. Gracias. Nos estamos viendo con su matecito. Adiós.
Proyecto de investigación asociativa Despatriarcar y Descolonizar desde el sur de Chile. Género e investigación en la formación inicial docente. Presentó La Manzana, Saberes para investigar y crear, conducido por las profesoras Rubí Carreño y Ainhoa Vázquez.